Bueno, y para profundizar en este tema nos acompaña en CNN Chile la expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz. Viviana, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Matilde. Viviana, ¿cómo reciben ustedes la noticia de que Pablo, que fue entregado a este matrimonio argentino cuando tenía 5 meses de edad, hoy a los 38 años recién sabe quiénes son sus padres y que son desaparecidos de la dictadura militar? Bueno, yo creo que hacía mucho tiempo que nosotros no teníamos la posibilidad de escuchar una noticia tan grande, de tanta felicidad de saber que al fin se encontraba uno de los niños secuestrados junto a sus padres hace 38 años atrás. Nosotros en la agrupación, en los años en que nos tocó incorporarnos a ella, pasamos todos estos años con su foto de 6 meses, que fue lo que nos quedaba a nosotros de él, ya que sus padres desaparecieron en Argentina sin dejar rastro, y que hoy las abuelas de Plaza de Mayo, gracias a esa inmensa labor que vienen desarrollando desde hace tantos años, hayan logrado encontrar, como dicen, al nieto 109, si mal no recuerdo el número que vi. Es para nosotros reconfortante el saber que la lucha no ha sido en vano, porque un hijo que se logre recuperar, restituir a su legítima familia, ya es un logro importantísimo. Ahora ustedes dicen que tenían esta foto de Pablo cuando tenía 6 meses. ¿Cómo empezaron a trabajar ustedes y con qué familiares de Pablo comenzaron a trabajar? ¿Quién queda vivo ahora? Bueno, yo recuerdo que a la Vicaría de la Solidaridad, del año 1976, nos tocó conocer al papá de Frida Lachan, la madre de Pablito, pero su historia era bien tremenda también, porque ya él era viudo, su hijo menor había fallecido y la única hija que le quedaba había salido a Argentina junto a su esposo y ya habían sido detenidos junto a su nieto de 6 meses. Y consta que él hizo muchas acciones, interpuso recursos de amparo, lo imposible por encontrarlo, y él también murió sin saber qué había pasado con sus hijos y con su nieto. ¿Y qué familiar queda de Pablo? De lo que yo he podido ir conversando con asistentes sociales que también trabajaban en la Vicaría de la Solidaridad, que les tocó conocer más de cerca este caso, como María Luisa Sepúlveda, hay familia por parte de la mamá de él, de Frida, en Chile, hermanas, algunos primos, así que por lo menos por ese lado hay algunos familiares que hoy día tienen que haberse maravillado de escuchar esta tremenda noticia de saber que él ha sido encontrado después de tantos años. ¿Y cómo logran establecer este contacto? ¿Ustedes han tenido alguna comunicación con él? Porque ¿cómo llega él a someterse a estos exámenes de ADN? No, esa parte todavía la desconocemos. Yo personalmente pude tener esta información muy tarde anoche a través de otra de las víctimas que también fue secuestrado junto a sus padres en Chile, Ernesto Lechterman, que él iba hoy día a acompañar a las abuelas de Plaza de Mayo en esta conferencia de prensa donde entregaban esta noticia de que él había sido encontrado. ¿Es el primero de estos 9 nietos chilenos? O sea, a que se refieren las abuelas de Plaza de Mayo son 109 nietos, tanto argentinos como el caso chileno, porque también hay que hablaba Buscarita Roa, ella es la abuela de Claudia Poblete Córdoba, que también estuvo, sus padres están desaparecidos y también ella fue encontrada, y son muy poquitos los casos. ¿Quedan todavía? Todavía quedan algunos casos de chilenos desaparecidos en Argentina, cuyos niños aún no han sido encontrados, pero son los casos de argentinos desaparecidos en Argentina. ¿Y qué es para un niño, a los 38 años, cuando ya es un hombre, saber que su padre, al que siempre llamó papá, es un criminal y que sus verdaderos padres están desaparecidos? Mira, yo recuerdo haber conocido uno de los primeros casos que fueron encontrados estando en una oportunidad en Uruguay, en una reunión de la Federación Latinoamericana de Asociaciones Familiares de Detenidos Desaparecidos, cuando recién fue encontrada una de ellas, y pude conocer muy de cerca lo tremendo que era para esa chica, a esa edad, enterarse que quienes creía que eran su legítima familia no lo eran,
y que eran apropiadores de ella y responsables de la desaparición de sus padres. Fue un caso bien difícil porque no es fácil para un joven que creció creyendo que eran sus padres, no lo eran. Entonces eso pasa por distintas etapas. Yo con el tiempo seguí un poco el camino que había hecho esta chica. A los años, ya ella más mayor, pudo venir recién a comprender lo que realmente había sucedido con su familia directa. Porque hasta ahora no sabemos si Pablo quiere conocer a los familiares que están acá. Claro, ese también forma parte del drama que esto significa. Porque tampoco podemos responsabilizarlo a él porque él tenía 6 meses y a los 6 meses es muy difícil que un guagua recuerde cómo era su madre, cómo era su padre. Pero sí tiene que tener la certeza de que sus padres no lo entregaron porque quisieron, sino que porque ellos eran militantes del movimiento de izquierda revolucionaria en nuestro país, el MIR, y que por salvar su vida en Chile se fueron a Argentina y en Argentina fueron detenidos y hechos desaparecer, y su hijo entregado a personas que son los que se apropiaron de todos los niños que se les quitó, a todos los que fueron detenidos, principalmente jóvenes en Argentina. Viviana, dentro de aproximadamente un mes con 3 días, se cumplen 40 años del golpe militar. ¿Qué heridas quedan pendientes después de 40 años? O sea, las heridas son muchas. Si nosotros nos trasladamos a Chile y vemos de la lista de los casos de detenidos desaparecidos, no hemos encontrado ni siquiera el 10%. Entonces, más de un 90% que falta por encontrar, y aunque ha pasado el tiempo, para la familia eso no va a terminar nunca mientras se encuentre al ser querido que se busca. Porque siempre lo he dicho y lo reiteramos hoy, que quienes tienen la verdad aún están todavía vivos. Forman parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Ustedes tienen certeza de que esas personas todavía están vivas? Porque han pasado 40 años. Claro, a lo así mejor como los han fallecido, grandes responsables están muertos. Pero no todos, porque basta ver los que hoy día están cumpliendo, los pocos que cumplen condena en la cárcel de Punta Peuco, o los que están en el penal Cordillera, son responsables también de tantos secuestros y que nunca se han comprometido para entregar la información que poseen, porque si ellos quisieran esclarecer los crímenes podrían hacerlo, porque los archivos ellos los tienen que tener, ellos saben a quiénes detuvieron, dónde los llevaron, y todo esto ha costado casi 30 años en los tribunales de justicia para que estos cumplan con su rol de administrar justicia. Hoy día se nota un avance porque hay jueces que están investigando los casos, pero no de la totalidad. O sea, no es casual que hoy día la agrupación de familiares ejecutados políticos haya podido recién en estos últimos años interponer más de 1000 querellas por personas que fueron ejecutadas al margen de toda ley, donde nunca hubo un proceso para poder determinar las responsabilidades de quienes fueron los culpables de estos crímenes. Y a 40 años, Viviana, cuando hay solamente el 10% de todas las personas desaparecidas, hay información, ¿ustedes estarían dispuestos a que hubiera alguna compensación por la entrega de información? O sea, aquí lo que nosotros siempre hemos esperado que sea a través de los tribunales de justicia, que es ahí donde el problema se inició, donde se hicieron los esfuerzos, fueron miles los recursos de amparos interpuestos, hubo ahí responsabilidad del Poder Judicial de la época que no administró justicia, los recursos de amparo fueron rechazados con la sola respuesta del Ministerio del Interior de la época, que decía que no había orden de detención en su contra ni que habían sido detenidos en circunstancias que ellos estaban siendo torturados en los distintos recintos secretos de detención que había del norte a sur del país. Entonces, la responsabilidad es de las Fuerzas Armadas. Nosotros esperamos que ellos se decidan entregarla y poder al fin encontrar a todas las personas que nosotros queremos que ellos aparezcan, aunque sabemos que fueron asesinados, pero queremos también darles una digna sepultura y poder saber en qué lugar descansan para poder tener un lugar físico donde ir a dejar una flor, y no que suceda como ha pasado últimamente en aquellos casos que se pensó que se había encontrado el ser querido y después se han hecho los peritajes de acuerdo al avance de la ciencia en laboratorios internacionales y se ha podido determinar que no era la persona que se decía. Y un caso reciente en donde ha habido ya la respuesta en el caso de 3 personas que fueron encontradas en Peldehue, donde precisamente el próximo domingo va a ser el funeral de uno de ellos, del exdiputado Vicente Atencio Cortés, Eduardo Canteros Prado, y fueron identificados hace años atrás, y el caso del profesor de la Universidad Católica Alejandro Ábalos Davidson
Ahora la familia fue citada y se le ha informado que no es el profesor Ábalos Daza. Entonces esa familia vuelve nuevamente a quedar con su familiar desaparecido y ya no va a tener ni siquiera ese lugar en el cementerio donde ella podía ir a dejarle una flor a su hermano. ¿Y a qué atribuyen esta falta de rigurosidad que ha habido en el Instituto Médico Legal, no solamente de ahora? Yo recuerdo a partir del 2006 que se empezaron a conocer estos casos que fueron dramáticos. ¿No ha habido una respuesta definitiva? No, lo que sucede es que ahora, recién con la llegada del nuevo director del Servicio Médico Legal, del doctor Patricio Busto, todo esto que causó una tremenda conmoción cuando se descubrió que aquellos que creíamos que eran los detenidos desaparecidos después no lo eran. El documental de Fernando, que no era Fernando Olivares Mori. En este caso se están haciendo las cosas científicamente como corresponden. Entonces se tomaron las muestras de los restos tanto de Vicente Atencio, Eduardo Canteros y el profesor Alejandro Ábalos, se mandaron al exterior, se hicieron los peritajes, vuelven los resultados, 2 se confirma la identidad, pero en el caso del profesor Alejandro Ábalos se dice que no es él. Entonces ahora se tiene que determinar a quién corresponden los restos de esa persona y la hermana del profesor debe seguir nuevamente buscando hasta encontrar a su hermano. Hay mucha tarea por hacer. Viviana, personalmente, ¿qué significa para usted haber dedicado casi 40 años a esta causa? Mira, yo digo que en todo caso valió la pena, a pesar que la respuesta que hemos ido conociendo en relación a lo que pasó con nuestro padre, el descubrir la existencia en nuestro país de un cuartel de exterminio que en 31 años nunca los chilenos conocimos, en donde hubo un lugar donde a él lo mantuvieron 8 meses vivo, torturándolo permanentemente. Hoy son 88 los uniformados procesados por el secuestro calificado de él y 8 de ellos por homicidio calificado, porque también ellos, a través de los alegatos en la quinta sala de la Corte de Apelaciones, nosotros pudimos conocer todo lo que los militares fueron declarando y eran miembros de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres. Entonces cuando aquí se dice que la información no existe, que no está, están los autores, los que cometieron los crímenes y por tanto debieran contribuir a entregar la información y no esperar que sea el tiempo producto de casualidades, de tanto exigir que haya verdad y justicia, podamos ir arrancando esta verdad que nos pertenece, por dolorosa que sea, pero es preferible conocer la verdad y no vivir en la incertidumbre como nosotros seguimos viviendo, aún sabiendo que a él lo mataron, que dicen que lo lanzaron al mar, pero eso no nos consta porque no hay cómo probarlo, porque así como muchas veces se dijo que habían sido lanzados al mar y se encontraron en otros recintos militares, entonces eso está aún pendiente en el caso de mi padre y lo que nosotros esperamos como familia es que al fin se haga justicia y todos estos criminales puedan ser condenados por lo que pasó con él y no esperando a que se mueran sin que sean ellos condenados por los crímenes cometidos, que son de lesa humanidad, crímenes imprescriptibles e inamnistiables. Viviana Díaz, expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, muchísimas gracias por acompañarnos en este caso para dar esta vez una buena noticia. Muchas gracias. Muchas gracias.